efectivamente siempre ha habido élites que han intentado y que han controlado todo. No debemos considerar que las élites lo controlan todo, digamos, de un modo cuasi matemático, por lo menos no todavía. Es decir, los planes fallan, les fallan muchas veces. Pero sí es verdad que mientras la mayor parte, por ejemplo, de los españoles no tiene ningún problema en admitir que efectivamente a nivel nacional existen grupos de poder financieros, grupos de poder mediáticos, grupos de poder políticos perfectamente interconectados que dominan el país, es decir, que las cosas suceden pues porque ellos lo determinan así, ¿no? No acabo de entender muy bien por qué les cuesta dar el salto de algo que a nivel nacional entienden perfectamente al nivel internacional. Es decir, las élites siempre han gobernado los países a nivel nacional porque eran los niveles en los que nos movíamos hasta hace unas décadas. Después, grosso modo, de la Segunda Guerra Mundial, damos el salto al nivel mundial y digamos que los procedimientos son los mismos. Es decir, que existen élites que determinan la política y determinan la sociedad y determinan, en fin, la economía, lo determinan todo en una sociedad, que existen élites, solo que esta vez, ahora que estamos en la globalización, ya esas élites no lo determinan a nivel global, a nivel nacional, sino a nivel global. Pero cuando uno formula las mismas cuestiones que se aceptan a nivel nacional y lo formula a nivel mundial, parece haber una especie de, no sé, de muro infranqueable que impide que la gente entienda sencillamente que en el mundo de los estados-nación eran las élites nacionales los que determinaban las cosas y que ahora esos procesos los determinan las élites mundiales. Pero indudablemente sí existen unas élites perfectamente identificables, con sus instituciones, sus organismos, con sus nombres y apellidos, que persiguen una finalidad y que colaboran entre ellos, lo que no significa que constituyan un frente homogéneo y un frente único, de algún modo, porque tienen también sus peleas de familia, cada uno busca unos fines que no siempre son compatibles, pero sí están de acuerdo en una serie de principios básicos. Y esencialmente así es como funciona. La Agenda 2030 es el programa ideológico del globalismo. Una cosa es la globalización como proceso tecnológico y otra cosa es una filosofía que emana de la globalización, que es el globalismo. Y el globalismo es el grueso ideológico de lo que está pasando, es el proceso o la filosofía del proceso que está sucediendo, ¿no? La Agenda 2030 es la formulación en bonito, en positivo, en limpio, de los propósitos totalitarios del globalismo. El globalismo como poder mundial, lógicamente, exige de un totalitarismo rotundo, por decirlo así. Es la imposición de una filosofía que parte de la erradicación de dos cosas, la identidad y la libertad. Y no estoy hablando de libertades políticas u otras, estoy hablando de la libertad como componente esencial del ser humano, es decir, como aquello que nos hace humanos. Sin libertad no somos humanos. Todas las filosofías parten de ese hecho, de que tiene que haber libertad para que al hombre, por ejemplo, se le puedan pedir responsabilidades, evidentemente. Bueno, pues se trata de la supresión de la libertad y de la identidad. Y efectivamente delante de nosotros está cuajando una realidad que es totalitaria. El totalitarismo es esencialmente una cosa, una religión política. Es decir, no confundamos con autoritarismo u otras cosas, es una religión política. El totalitarismo exige aceptar la máxima que las feministas de finales de los 60 acuñaron, que decía que todo lo privado, lo personal, decían, Kate Millett, por ejemplo, decía, lo personal es también político. Y cuando estamos hoy legislando sobre aspectos puramente personales, íntimos, de inclinaciones de cualquier tipo y mayormente las de carácter sexual, lo que estamos haciendo es invadir la privacidad de la persona. Pero para ellos no es una invasión porque lo personal es también político. Y esto es lo que mejor define al totalitarismo. El totalitarismo no es una inflación de un aparato burocrático administrativo del Estado, como se cree, por ejemplo, desde el liberalismo. Eso no es el totalitarismo. El totalitarismo es la imposición de una religión política. De hecho, el totalitarismo que estamos viviendo hoy y que nos invade incluso en nuestros territorios más íntimos es exactamente eso, es la imposición de una cosmovisión, de una religión política. Y ese es digamos, el tuétano último de lo que es totalitario. Al mismo tiempo que se está produciendo un fenómeno que es contrario a la experiencia histórica, y es que ese totalitarismo no se implementa o no triunfa, no se impone gracias a una decisión del Estado. Los Estados están siendo dispuestos para la consecución de objetivos que formulan entidades privadas. Al final,
son las fundaciones de los grandes multimillonarios del mundo los que deciden las políticas que lleva a cabo París, Berlín, Roma o Madrid. No es el Estado español o el Estado francés el que hoy por hoy decide, sino que son, como digo, instituciones ligadas a los intereses de los grandes multimillonarios, fundamentalmente norteamericanos, que han dispuesto lo público al servicio de lo privado. Estamos asistiendo a una invasión de lo público, de lo que es de todos, de los espacios públicos, que deberían ser neutrales, digamos. Estamos asistiendo a esa invasión por parte de las grandes fundaciones privadas. Ese es el tuétano último del totalitarismo globalitario. El hecho de que las personas pierden su libertad y su identidad en favor de los grandes intereses, y el Estado es el organismo ejecutor, pero no el que decide, sino simplemente el que está al servicio de quienes verdaderamente toman las decisiones. Naturalmente eso presupone la destrucción de toda sombra de democracia y de soberanía. El Foro de Davos nos ha prometido que no tendremos nada, no poseeremos nada y seremos felices. Yo me creo al Foro de Davos, tengo que decirlo. Hombre, va a cumplir la mitad de la promesa. La segunda parte estoy convencido de que no lo va a cumplir. ¿Para qué lo necesitan? Pues las fuerzas y las gentes que forman el Foro de Davos son personas que no necesitan más dinero. Para quien ya es rico, para quien tiene 30 aviones privados, tener 31 no significa nada. Y no es eso lo que le motiva. Esta gente quiere dos cosas. Es decir, los globalitarios persiguen dos cosas. Por un lado, algo tan esencial y que creo que en definitiva es la explicación última de la historia y del mundo, que es el poder. Quieren poder. El dinero es importante si te da poder. Si no te da poder, ¿para qué quieres el dinero? El dinero no es solo la posibilidad de adquirir cosas. Esa función del dinero se agota relativamente pronto. Llega un momento en que o no puedes comprar más, si tienes muchísimo dinero, o lo que puedas comprar ya no significa nada. Y como no te cuesta nada, no tiene ningún valor. Por tanto, no se trata, cuando explicamos, por ejemplo, lo que está haciendo Bill Gates con la supresión de la carne, por ejemplo, en cuanto a la dieta, que es una de las cosas que persiguen, no es para hacerse más rico, no es porque se haya hecho el mayor terrateniente de Estados Unidos, que lo es, pero no es esa la finalidad que persigue, ganar más dinero. Bill Gates no necesita más dinero. Lo que persigue, por un lado, es poder, es tener el poder. Quien te obedece es la humanidad entera. Entonces, la sensación, imagino, que debe ser para quien persigue el poder, debe ser enormemente embriagante, ¿no? Y, por tanto, por una parte, pues sería tener el poder. Por el otro lado, tienen un proyecto ideológico, es decir, no son nihilistas. No es gente que persigue el poder por el poder tampoco, aunque eso tenga una función. No son nihilistas, son más bien fanáticos. Son gentes seguros de su verdad, aunque la mitad sea mentira y ellos lo sepan, pero me refiero a su verdad en cuanto a la certeza de su voluntad, ¿no? a aquello que persiguen. Y es gente que pretende transformar el mundo. Lo que comparten todos ellos, por decirlo de algún modo, es un primer principio, y es el del neomalthusianismo. Ellos creen que hay demasiada gente en el mundo y que ese es un asunto que tienen que abordar y que hay que abordar con decisión y digamos, de forma quirúrgica. Extirpar una parte de la población mundial, detenerla en primera instancia y en segunda instancia hacer retroceder la cantidad de población mundial. Eso implica, pues, desde fomentar las prácticas anticonceptivas por todo el mundo, entre lo que incluyen el aborto, porque para ellos el aborto es una práctica anticonceptiva, hasta promover la inmigración a nivel mundial, de tal forma que descapitalizan en sentido humano los países del tercer mundo, porque claro, lo que emigra es el varón que está en edad de producir y de reproducir, con lo cual es un empobrecimiento para todos, para los países de recepción, donde sufren los salarios, sufre la seguridad, etcétera, y para los países de emisión, porque pierden a su capital humano más preciado, ¿no? Al final consiguen ese objetivo, y por tanto tienen un objetivo ideológico perfectamente definible, aunque heterogéneo, es verdad. Por ejemplo, no es el mismo proyecto el de Gates que el de Soros, por poner dos casos muy relevantes. Como digo, por tanto, un proyecto ideológico y un proyecto de poder. Esas son las dos grandes patas de los totalitarios. Sí, la finalidad, como hemos dicho, es neomalthusiana. Esto nace, aunque hay antecedentes, sin duda, pero yo creo que se explica perfectamente a través del informe Kissinger de 1974. El secretario de Estado norteamericano toma una serie de datos que recaba durante meses y llega a la conclusión de que el crecimiento de la población mundial es profundamente lesivo para los intereses de los Estados Unidos en cuanto a su poder sobre el conjunto del mundo.
Y entonces empieza a promover, y él lo dice en el informe Kissinger está en la web, pueden ustedes buscarlo, y está en la copia original y está en los archivos norteamericanos, es decir, no lo busquen ustedes en ninguna web terraplanista, que está en los archivos de Estados Unidos, está desclasificado y es público. Bueno, en el informe Kissinger lo que se dice, se habla de políticas de control de la población, de aborto, de contracepción, etcétera, y también de mantener a la población en un nivel educativo bajo. Si vemos lo que está pasando en los últimos años, efectivamente vemos que ese plan de descenso educativo, bueno, en España lo padecemos de una manera particularmente descarnada, pero está sucediendo en toda Europa también, en todo Occidente. Es decir, se quiere que la gente tenga cada vez menor capacidad intelectual y menor capacidad crítica, y están haciendo lo posible. No solamente en Occidente, porque los planes originarios se referían al tercer mundo, donde allí también, ¿no? Y es una necesidad de controlar a la población porque creen que ese crecimiento de la población, que se experimentó sobre todo en los años 60, va a terminar produciendo fenómenos de distorsión de quienes detentan el poder. Y esa política se empieza a diseñar en el informe Kissinger, y a partir de ahí las élites mundiales desarrollan la idea de que la población tiene que ser mucho menor, de que se ha desbocado todo esto y de que un crecimiento grande de la población produce inestabilidad de los centros de poder mundiales, y por tanto es necesario, es imprescindible reducir la población. La verdad es que la Tierra puede albergar una cantidad de población muchísimo mayor que la que alberga en este momento, y esa es la clave. Habría que ir a una redistribución de los bienes, habría que ir a una redistribución, sobre todo del acceso a la propiedad y del acceso a las materias primas, que las élites mundiales no quieren. En lo que están es en negarnos la propiedad, ¿no? La única solución que hay de verdad es el acceso de todos a la propiedad, cosa que niegan los defensores, digamos, los del comunismo, y los defensores del supercapitalismo, del capitalismo, niegan ese acceso a la propiedad. La humanización de la sociedad solo se va a producir si todo el mundo tiene verdadero acceso a la propiedad, si hay una propiedad personal, si hay una propiedad familiar, solamente así. Pero claro, cuando uno quiere cargarse la familia y quiere restarle identidad a la persona, lógicamente lo que no quiere es que tenga un asidero material. Pero no podemos, y no lo olvidemos nunca, defender una sociedad de valores sobre la precariedad. Sobre la precariedad no se erige nada sólido, por definición. Y hacia donde vamos es hacia eso. Así no es imposible construir una sociedad. Hay que cambiar las bases desde las que se construye la sociedad. Y por tanto, la propuesta que nos hacen es una propuesta necesariamente destructiva para el ser humano. Hay un proceso de sustitución de poblaciones para conseguir un fin, primero a corto plazo, que es beneficios para las élites. El efecto que tiene la entrada masiva de inmigrantes, por ejemplo en Europa, es el de la congelación de salarios. Es decir, evidentemente tú inyectas una mayor cantidad de masa laboral y lo que se produce es un descenso de los salarios. Inmediatamente esto lo estamos viendo. Y una precarización, porque claro, tú estás acostumbrado, en España estábamos acostumbrados a tener unos empleos estables, dignos y con unos salarios también dignos, y de repente pues nos vemos en un proceso radical de precarización, porque si no lo quieres tú, si tú no te prestas a esa precarización, tranquilo que hay 3 negros, 2 magrebíes, etcétera, que van a trabajar y van a hacer lo que tú hacías, así que tú verás si lo aceptas o no, ¿no? Es sabido que el aumento de esa masa humana, de la masa laboral, hace descender los salarios, y por tanto es un beneficio para las élites a corto plazo, indudablemente, así que les interesa mucho. Y en segundo lugar, porque hay un proyecto de sustitución de población, y al final quieren desposeernos de identidad. Angela Merkel dijo aquello de el Islam pertenece a Alemania, o sea, una cosa de locos. O sea, el Islam no tiene absolutamente nada que ver con Alemania, como cualquier persona sabe, ¿no? Pero han conseguido, en fin, es eso, que la gente pueda llegar a creerlo. Al final, en este proceso a lo que vamos es a que los negros y los no negros perdamos la identidad. Ese supuesto antirracismo justamente con lo que acaba es con las razas, produciendo una especie de batiburrillo en el que todos hemos perdido la identidad, los unos y los otros. Y naturalmente todo esto produciendo un impacto brutal en esa destrucción de las identidades, también en lo que hace a la seguridad y en lo que hace, en fin, a muchísimas otras cosas. Están por esta razón inyectando masas de inmigrantes continuamente. Las redes sociales son canales de comunicación, no medios de comunicación. Las redes sociales podrían ejercer censura si fueran medios de comunicación. Podrían ejercer censura, pero entonces serían responsables de los contenidos. Y por tanto, Twitter sería responsable de lo que un tío en Bosnia o en Dinamarca ha escrito al respecto de algo que pudiera ser eventualmente delictivo. Y tendrían que aceptar esa responsabilidad en forma de multa o lo que fuese. Las redes sociales rechazan esa responsabilidad.
Si rechazan la responsabilidad porque efectivamente no son medios de comunicación y no tienen línea editorial, no pueden imponer ninguna censura. Si quieren imponer censura, entonces tienen que ser responsables de los contenidos. No pueden coger una cosa y no coger la otra. No son medios de comunicación, son canales de comunicación. Y por tanto, que ejerzan la censura es exactamente igual que si Vodafone interviene en una conversación de usted con un amigo suyo porque ha hecho un chiste racista, sexista o lo que usted quiera. Y dice, oiga, usted ha hecho un chiste racista. Y dice, ¿pero usted quién es? Pues soy la teleoperadora, que usted no puede hacer... Pero, a ver, ¿estamos locos? Pues exactamente eso es lo que están haciendo las redes sociales. Y de hecho la Comisión Europea, fíjese usted, les ha dado un toque en ese sentido. Ha dicho, ustedes no pueden ejercer censura sobre contenidos. No pueden hacerlo. Si observan la existencia de algún contenido ilegal, lo que tienen que hacer es ponerlo en conocimiento del juez, como cualquier particular. Incluso le ha llegado a decir, aunque se trate de fake news, aunque se trate de bulos comprobados, aunque se trate de insultos o lo que sea, es decir, usted puede denunciarlo, pero nada más. Los estados pueden controlar las redes sociales y los estados deben controlar las redes sociales. Tienen la obligación para proteger a los ciudadanos sobre los que se ejerce la censura. Hoy se han adueñado, como digo, del espacio público y nuestras opiniones fundamentalmente van a través de las redes sociales y ese derecho debe ampararlo el Estado. Debemos despertar, puede organizarse una resistencia eficaz y esperemos que no sea tardía porque parte de la eficacia consiste en que llegue a tiempo, pero hay que animar a la gente a que efectivamente tome conciencia a través de ese despertar y en su vida particular y en su vida personal, más allá de los hechos que eventualmente pudieran ser colectivos, en su vida personal, cada uno de ellos en su centro de trabajo, en su familia, con sus amistades, en su vida diaria, de testimonio de aquello de lo que tiene que dar, que es la defensa de la libertad y la defensa de la identidad, si de verdad queremos sobrevivir en lo personal y como sociedades. Por supuesto que sí, hay esperanza, mientras haya un hombre en pie, mientras haya una persona en pie, desde luego hay esperanza, claro que sí. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.